¿Se oye? Ay. ¿Dónde está la...? ¿Ya? Ahora sí se oye. Bueno, el título se llama Arte Rupestre o MGRs, una coyuntura crítica en los estudios rupestres mexicanos. Ahí viene el título. Hasta hace poco, los petrograbados, pinturas rupestres y geoglifos que estudiamos eran conocidos en todo el mundo como arte rupestre. El término arte rupestre tiene su propia historia, aunque se escribe exactamente igual en castellano y italiano también. Probablemente viene del francés art rupestre. Fue acuñado a principios del siglo XX dentro de un acalorado debate científico sobre la autoría de las pinturas rupestres recién descubiertas en la cueva de Altamira y otros sitios de la región franco-cantábrica. Desde el principio, sus descubridores afirmaron la gran antigüedad de las pinturas, pero otros estudiosos muy respetados argumentaron que no podrían ser tan antiguos porque mostraban un valor artístico demasiado sofisticado para las capacidades de hombres tan primitivos. Por eso tenían que ser de alguna época histórica más reciente, incluyendo graffiti medieval o algo por el estilo. Al final, cuando otros descubrimientos arqueológicos confirmaron la antigüedad de las pinturas, aún los más escépticos tuvieron que admitir su error en una famosa mea culpa. Desde entonces, la historia del arte empieza no con el arte de las civilizaciones clásicas de la historia, sino con las notables pinturas rupestres del Paleolítico Superior. Siguiente, ahora fechados entre 30 y 40 mil años de antigüedad. El valor estético del arte paleolítico sigue sorprendiendo y su caracterización como arte se justifica con cada nuevo descubrimiento. Ahora sabemos que su técnica demuestra un conocimiento bastante sofisticado de la localización y preparación de los pigmentos naturales y un dominio de su uso en las superficies rocosas. Al mismo tiempo, dentro de las mismas cuevas se han encontrado ejemplos de esculturas que aprovechan las superficies naturales para representar las figuras de animales en 3 dimensiones, muy probablemente hechos por la misma gente. La pintura y la escultura nacieron al mismo tiempo en los albores de la humanidad. En reconocimiento de este hecho se inventó el término arte rupestre para caracterizar las diversas imágenes plasmadas en las superficies rocosas naturales. El término fue usado así en la arqueología mexicana como en el resto del mundo hasta años muy recientes. Testimonio de esto lo encontramos en las publicaciones de la época, incluyendo la obra pionera El arte rupestre en México, producido por Pilar Casado en 1990, y ahora entrando en su tercera visión, entre otras publicaciones. En ese tiempo, el arte rupestre mexicano había recibido poca atención en la comunidad arqueológica nacional. Tal vez porque la mayoría de los sitios se encuentran más allá de la frontera mesoamericana, en las tierras chichimecas. Pero en los 1980s, los proyectos de registro a nivel nacional y la apertura de oficinas regionales en el norte impulsaron los estudios rupestres. En manos de arqueólogos profesionales, dentro de poco tiempo, el arte rupestre mexicano dejó de ser arte y se transformó terminológicamente en algo diferente al resto del mundo. Siguiente, manifestaciones gráficas rupestres, o MGRs, para los que no quieren pronunciar la etiqueta completa. Los proponentes del cambio promovieron la nueva etiqueta porque lo consideraban más apropiada.
El término se limita a identificar las imágenes rupestres exclusivamente como un objeto artefacto. Así pretende evitar de antemano la atribución de una función o intención estética. La propuesta parte de la noción de que la evidencia arqueológica nunca permite saber cuáles eran las intenciones de sus creadores, y mucho menos si fueran estéticos o decorativos. Propone que la investigación de las enigmáticas imágenes del arte rupestre debe empezar con un borrón y cuenta nueva, un término puramente descriptivo y más preciso: manifestaciones gráficas rupestres. De ahí en adelante, en los estudios rupestres mexicanos, el término arte rupestre es reemplazado por razones teóricas. No obstante, el arte rupestre resiste morir. Ahí está. Y es en parte porque hasta el momento el término manifestaciones gráficas rupestres, MGRs, no ha encontrado eco alguno en el resto del mundo. Sigue siendo una particularidad mexicana. Por eso nuestra reunión hoy plantea de inmediato la pregunta: ¿qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? No voy a comentar en esta ocasión sobre el efecto de la nueva terminología en la comunicación de la información arqueológica al público en general. Si el arte rupestre es poco conocido entre los mexicanos, apuesto que las manifestaciones gráficas rupestres quedarán conocidos exclusivamente entre los eruditos especialistas. Tampoco quiero enfatizar la dificultad de traducir el término a otros idiomas. La traducción al inglés, por ejemplo, Graphic Rock Manifestations, literalmente no tiene sentido. Más bien quiero enfocar más a fondo en el término como una manifestación del contexto arqueológico nacional para contestar la pregunta: ¿por qué surgió el cambio? Tal vez el asunto no tendría mucha trascendencia si fuera solamente un debate terminológico, pero en este caso me parece que esta particularidad puede tener efectos nefastos sobre los estudios rupestres en México a futuro. Así que pido la palabra para exponer los argumentos en contra del término manifestaciones gráficas rupestres en la literatura arqueológica nacional y promover un regreso rápido y consciente al término original, el arte rupestre orgullosamente mexicano. Por cierto, no estoy proponiendo que todo el arte rupestre es bello y que realmente podemos saber a través de la evidencia arqueológica si sus creadores tenían intenciones estéticas. Siguiente. No sabemos si un sitio rupestre es en verdad un paisaje decorado o una simple acumulación. Sin embargo, al excluir los criterios estéticos, el término manifestaciones gráficas rupestres en efecto implica lo opuesto. Si no podemos juzgar su belleza, necesariamente se excluye la posibilidad de identificar las imágenes rupestres como arte. Queda en una categoría más amplia, difusa y a la vez ambigua, tal vez comunicación visual, que admite una gama de contextos que no implican una percepción estética del objeto. Esta postura presupone que la etiqueta arte rupestre requiere una valoración que comprueba las intenciones estéticas del autor, pero la arqueología antropológica no se enfoca en el valor estético, sino en su uso, contexto como artefacto. Para acercarnos a los significados y las funciones sociales de los objetos en la prehistoria, dichos criterios no toman las tradiciones del arte occidental como modelo exclusivo. Más bien, la antropología del arte abre el campo para incluir toda una gama de manifestaciones artísticas que nunca existieron en la tradición occidental, como pintura corporal, por ejemplo.
Como muchos otros valores, a la luz de la perspectiva antropológica, lo bello se convierte en algo relativo y asienta una percepción del arte que va más allá de su belleza. En efecto, no importa si percibimos una pintura o un petrograbado como bello, pero esto tampoco borra la huella expresiva que puede comunicar la imagen rupestre a través de la selección de su entorno y el trazo de su diseño. Más a fondo, la postura de que el arte rupestre no es arte contradice dos hechos fundamentales. En primer lugar, ignora el hecho de que la pintura rupestre siguiente utiliza los mismos pigmentos para el mismo efecto, forma y color que cualquier otra obra pintada en el mundo. Y el petrograbado utiliza la misma materia prima y técnicas de modificar la roca que cualquier escultor antiguo o moderno. La consecuencia de esta desvinculación es que se rompe la conexión entre la evidencia material del arte rupestre, pigmentos y huellas de trabajo, y el mismo material utilizado en otros tipos de artefactos considerados artísticos, como sea cerámica, escultura o otros tipos de objetos. Esta barrera limita así las posibilidades de establecer una cronología relativa y una relación iconográfica entre las imágenes rupestres y otras expresiones culturales que bien pueden haber acompañado su creación. En segundo lugar, el cambio terminológico implica una discontinuidad cronológica entre la prehistoria y la historia, limitando así la comparación iconográfica en la dimensión temporal. En este aspecto nos acercamos a la particularidad mexicana, porque para los investigadores mexicanos esta ruptura cronológica genera otra pregunta más a fondo. Y esta es la pregunta: ¿en qué momento los objetos de estudio dejan de ser manifestaciones gráficas rupestres y se conviertan en arte mesoamericano? Siguiente. ¿Cuáles son las características o bajo qué criterios podemos separar uno del otro? Es imposible negar que haya obras de arte mesoamericano y hasta bien cotizadas en el mercado. Hubo un desarrollo artístico notable en la Mesoamérica antigua, utilizando una gama muy grande de técnicas y materiales que fueron creados por artistas y artesanos especializados en cada materia. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre una obra de arte mesoamericano y una mera manifestación gráfica rupestre? Ahí está el gancho. La respuesta nos lleva a reconocer que la arqueología mexicana siempre ha tenido una fuerte orientación evolucionista y este paradigma ha enmarcado los estudios rupestres también. Dentro de este modelo, el arte rupestre corresponde a las sociedades primitivas de cazadores-recolectores, mientras que el arte se limita a las sociedades agrícolas sedentarias mesoamericanas. Por eso, al abordar el arte rupestre, vuelve a aparecer la frontera mesoamericana como rasgo definitivo del discurso arqueológico. Por lo mismo, en los estados del norte, donde encontramos 2/3 de los sitios rupestres, se cumple el modelo evolucionista a la perfección. Los escasos vestigios de cultura material que dejaron los chichimecas bárbaros, aunada a la poca investigación arqueológica que ha recibido el territorio norteño, refuerza la postura de que no sabemos nada sobre estas manifestaciones gráficas rupestres y necesitamos iniciar un mero catálogo. Pero si aceptamos esas condiciones y el análisis y interpretación de la evidencia rupestre nunca llegará más allá de un nivel descriptivo. Su significado en la prehistoria quedará siempre en oscuras porque excluye precisamente la evidencia más importante para su interpretación. Hay que admitir que los estudios mexicanos
rupestres mexicanos no cuentan con una piedra de Rosetta para descifrar sus claves. Hoy en día no existen grupos indígenas que producen arte rupestre como parte de su cultura tradicional. Para el norte de México, los datos etnohistóricos y etnográficos son limitados a comparación con el centro y sur, y muchas de las culturas amerindias se extinguieron por completo hace siglos. Aún así, en verdad, sí sabemos algunas cosas relevantes sobre el arte rupestre gracias a la investigación arqueológica y las analogías etnográficas proporcionadas por las huellas culturales que perduran en los grupos indígenas actuales. Siguiente. Ahí está el ejemplo del danzante huichol, yaqui. Siguiente. Y ahí está el arte rupestre. La información etnográfica y etnohistórica es un marco imprescindible que nos orienta a varios aspectos de la imaginería rupestre, como el danzante yaqui con su tocado de venado y la pintura rupestre en un sitio del norte de Chihuahua de un personaje portando el mismo tipo de tocado. De igual manera, aunque sean escasos, hay artefactos arqueológicos, siguiente, ilustrados en el repertorio iconográfico, como el yagual hallado en la cueva de Candelaria, y siguiente, los petrograbados del mismo artefacto en Cerro La Bola, cerca de Paredón, Coahuila. En ambos casos, los datos etnográficos y arqueológicos establecen un marco de referencia relevante al contexto y la iconografía rupestre, que antecede a todas las civilizaciones mesoamericanas y tal vez remontan al poblamiento inicial del continente. Pero hay otros que son evidentemente contemporáneas a las culturas sedentarias que abarcan desde el periodo preclásico y continúan durante toda la historia precolombina. Y aquí, tal vez por falta de tiempo, voy a resumir un poco, y mi ejemplo aquí incluye este petrograbado 11, imagen por favor, cambia, de petrograbado olmeca de Chalcatzingo, que incorpora en su diseño símbolos del agua del arte rupestre norteño. Siguiente. La separación entre arte mesoamericano y las manifestaciones gráficas rupestres se reduce aún más cuando lo encontramos lado a lado, como es el caso de la cueva del Oltún en Yucatán. Siguiente. Donde se pueden reconocer detalles iconográficos e incluso un texto calendárico en la obra monumental que está ahí atrás del guía. Y pinturas, y pinturas de manos positivos en monocromo rojo que adornan una parte del interior de una gruta espectacular, siguiente, con ocupación humana desde hace 6.000 años. Ya no es posible atribuir las imágenes rupestres solamente a los grupos cazadores-recolectores. Hay muchos sitios mesoamericanos que demuestran la continuidad cultural, tanto en el espacio como en el tiempo, entre las imágenes rupestres y las representaciones artísticas y iconográficas clásicas. La idea de abordar las imágenes rupestres sin referencia a las culturas posteriores conduce a un callejón sin salida y resulta indefensible ante la misma evidencia acumulada. Cuando el arqueólogo mexicano excava, es cierto que a veces se encuentra obras de arte, pero por razones históricas predomina una separación disciplinaria e intelectual entre el arte y la arqueología. No es de sorprender entonces que el arte rupestre no puede ser parte de la arqueología hasta que sea transformado en algo que lo separa del arte, manifestaciones gráficas rupestres. Pero esta separación se convierte en una barrera distorsionante cuando lo llevamos al campo, porque descarta precisamente la evidencia crítica para abordar la temática y el significado. Me atrevo a decir que si no reconocemos la continuidad cultural evidente entre el arte rupestre,
quedarán ocultos para siempre los orígenes del arte mesoamericano y hasta la escritura ideográfica posterior. Igualmente, no sé cómo vamos con el tiempo. Okay. Igualmente, el arte rupestre es una forma de comunicación visual que rompe las barreras lingüísticas. En la etapa preagrícola no existe una frontera mesoamericana. Probablemente es un accidente fortuito de preservación que hay más sitios rupestres en el norte que en el centro y sur. Tal vez el arte rupestre constituye la mejor evidencia de que en las etapas tempranas del poblamiento americano existía una continuidad cultural que cubre todo el territorio nacional. Aquí siguientes dos, que es un ejemplo de arte rupestre y un ejemplo de la famosa cerámica de aquí del centro del Bajío. Quedamos en espera de una cronología más precisa para confirmar su relación, pero la evidencia arqueológica y la iconografía rupestre en sí ya demuestran similitudes inconfundibles. La integración de la evidencia rupestre será un paso crítico en el reconocimiento del contacto que existía en ambas direcciones sobre una frontera que no es ninguna barrera natural, sino una zona de interacción cultural entre dos modos de subsistencia. En resumen, propongo que en el contexto mesoamericano, la expresión manifestaciones gráficas rupestres echa una pantalla de humo sobre la misma evidencia que examinamos. Es necesario borrar la barrera conceptual entre el arte rupestre y el arte mesoamericanos. Esta barrera consigna las imágenes rupestres a una categoría aportada que las condena a una desconocida procedencia y un contexto ambiguo. Y lo voy a terminar entonces con tres imágenes. Bueno, siguiente, hay dos. Esto es otro ejemplo que viene de Mesoamérica y el siguiente es algo que tenemos muchos en los artes rupestres del norte. No se ve ahí, pero muy bien, pero es una cruz en círculo que tiene la misma forma. Y siguiente, ahí está en relación a una orientación al cielo del norte. Siguiente, esto muestra la misma imagen con el polo norte del cielo en su lugar. Siguiente. Y si fuéramos en China, nadie diría que esto no es arte. Pero cuando llegamos a México, siguiente, preguntamos si esto es arte o es una manifestación gráfica rupestre. Y para finalizar, siguiente, esto incluye a Tamaulipas también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos muchísimo su participación, muy interesante, y realmente pone sobre la mesa un tema interesantísimo y que pone el dedo en la llaga de un debate que se ha venido trayendo desde hace varios años acá en México. Muy bien, pues ahora pasaremos a la segunda presentación de esta mesa, con la ponencia de la doctora María del Pilar Casado López, la arqueóloga Mariana Pinto Morales y Rafael Alcocer Negrete. El arte rupestre en México, retos y perspectivas, el registro, herramienta de detección de los sitios. La doctora María del Pilar Casado López es arqueóloga, grado de doctor en Historia, especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Zaragoza, España. Profesor titular de la Cátedra de Prehistoria de la Universidad Española durante 11 años. Ha impartido cursos de especialidad en varias instituciones y universidades extranjeras en nivel posgrado. Coordinadora nacional del proyecto Atlas de Pictografías y Petrograbados en la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, INA 1987. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con 8 libros y 40 artículos en diversos rubros de la investigación, especialmente en temas prehistóricos y de arte rupestre. Actualmente
la doctora es directora de Planeación, Evaluación y Coordinación de Proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología, INA, desde 2013. La arqueóloga Mariana Pinto, ¿no vinieron ellos? No. Ah, bueno, voy a leer sus... ¿Quieres resumir? Sí. Ok. Bueno, le digo que si quiere, gracias Lucero por la presentación. No me acompañan físicamente, pero los tengo siempre muy cercanos porque son dos colaboradores en los que yo me apoyo mucho. Son jóvenes que se dedican a la arqueología y que me parece, desde el punto de vista de una persona que ya lleva años trabajando en esto, relevar y hacer relevante su trabajo, y los he incluido en el artículo. Es la arqueóloga Mariana Pinto, es una especialista en sistemas de información geográfica, que es la que nos está ayudando para establecer la herramienta de predicción de sitios con arte rupestre para mí, y la otra persona es Rafael Arcosel, es un geógrafo que está trabajando precisamente en todos los proyectos LIDAR y de levantamientos topográficos, y también colabora con nosotros, y es el equipo que ahora estamos desarrollando el programa, este programa que llamamos Programa de Sistemas de Información Geográfica para apoyo a la investigación arqueológica en todos los campos que podemos abarcar. No están conmigo, alguien se tiene que quedar a trabajar, pero realmente es gente muy valiosa. Bueno, mi ponencia yo diría que consta de dos partes. La primera es darles a ustedes como una información de dónde estamos en números y en consideraciones generales con respecto al arte rupestre. Y me cuesta a mí un poco cambiar mi terminología. Yo soy formada en l'art rupestre francés y por lo tanto sigo con esa tendencia de llamarlo así, aunque a veces he tenido que cambiar el modismo y la terminología lingüística para acomodarnos de alguna forma a otro tipo de tendencias. Pero bien, ¿cuál es el comportamiento en cuanto a la numeralia, a cómo vemos desde los números el arte rupestre en México? Y la segunda parte es una mínima explicación de cómo nos está funcionando algo que propusimos en su día como una herramienta para la detección de una forma concreta, no es algo muy generalizado, de sitios con arte rupestre. La primera, bueno, si uno observa el mapa de México, pues se va a dar uno cuenta que no es tan sencillo hablar de que todo el arte rupestre está en el norte. También, como decía Murray, efectivamente también hay en el sur y en el sureste. Es decir, hay una gran extensión. La división que hacía Murray ahora, evidentemente no afecta. En la cueva del Oltún, en el cenote de Sibinchen, hay pintura que llamamos, o grabados, que son verdaderamente rupestres, es decir, de las sociedades previas que todavía están enlazadas con el mundo de cazadores-recolectores allá en el sureste, que tienen una continuidad, y que lo mismo hay motivos que parecen ser muy antiguos, que después hay otros colindantes geográficamente en el mismo cenote o en la misma cueva que son evidentemente mayas. Vamos a pasar. Creo que si hago así, ¿sí me ven? Bueno, este es un poco cuál es la dispersión. Efectivamente, si uno ve el número de sitios, hay una proporción notable con respecto a Aridoamérica. Yo tengo mi duda de que esto no cambie en un futuro y no muy lejano. Pienso que es muy probable, con las nuevas investigaciones que se van haciendo, que vaya incrementándose y que vaya decreciendo esta diferencia. Evidentemente, hoy es el 67%, está en Aridoamérica, es decir, en el norte, 9% en lo que llamamos altiplano, el 13% en occidente, que también es un volumen importante, porque ahí tenemos todos los arroyos que bajando de la sierra llegan al mar, en Sinaloa y Nayarit, que tenemos tantos, Jalisco. Es decir, toda esa zona también ha tenido una serie de sitios desde antiguo en la historiografía del arte rupestre. Y ahí va la gráfica. Vamos a pasar. La densidad, es decir, cómo estamos representados, no por área,
sino por estado. Efectivamente hay una diferencia notable entre algunos estados, el primero Baja California, el último Campeche, hoy por hoy. Aquí nos deberíamos poner un poco más de acuerdo entre, y puede que sea lanzar también un poco la posibilidad de qué entendemos por sitio con arte rupestre. Yo, aquí en este artículo, pero no sé si en otro, por ahí ya lo iniciaba diciendo que a mí me parece que sería útil decir, si estamos hablando de un sitio puntual, es decir, cualquiera de las cuevas de los cañones de Baja California, si estamos hablando de un sitio extendido, Boca de Potrerillos, en el que 2 kilómetros, 4.000 grabados, es un sitio. O estamos hablando de sitios nucleares, es decir, aquellos que ya no afectan tanto a lo numérico, sino a la función que tienen dentro de todo un entorno. Es decir, habrá sitios que rigen como otros, que tienen como pequeños sitios satélite. No tanto que se acepte esta posibilidad, sino lanzarlo sobre la mesa de considerar cómo deberíamos denominar al sitio con arte rupestre. Bueno, evidentemente hay algunos casos que son naturales. Si no hay en Tabasco o Tamaulipas, ya vieron que está bien bajito, pero esto es, quiero aclarar que todos los datos que hay aquí, todos están sacados del sistema institucional de proyectos. Es decir, lo que no está subido ahí, no sale aquí. Si Tamaulipas no tiene un proyecto sobre Burgos, no estará considerado. ¿Por qué? Pues porque es la única medida que tenemos fiable hoy por hoy de hacer contable y de medir aquello que nos interesa sobre arte rupestre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No quiere decir que no haya en otros lugares, no quiere decir que esta estadística sí refleja la realidad, pero habría que afinarla con la realidad tangible de cada uno de los casos o de cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque hasta hoy no teníamos un elemento de medida. La evaluación de cualquier proyecto, el seguimiento y los indicadores, pues los tenemos que basar efectivamente en aquello que tenemos que podemos contar y solamente aquellos que están dentro del INAH. Puede haber otros proyectos que no alteran realmente la estadística de universidades extranjeras, de entidades foráneas al INAH, como el Colegio de Michoacán o como la Universidad de Guadalajara. Hay otros proyectos, pero no variarían mucho la estadística. Entonces, evidentemente, necesitamos empezar a promocionar, a estimular. Yo creo que cuando la próxima vez que hagamos una estadística, yo creo que el año que viene, cuando se acabe el primer periodo de inscripción de proyectos, yo pienso actualizar esto para ver cómo han cambiado las cosas y yo creo que hay algunos estados que van a cambiar. Bueno, hace referencia fundamentalmente al tema de prehistoria, no tanto del arte rupestre, sino cómo ha sido el comportamiento, cómo ha ido creciendo o decreciendo la investigación en proyectos de prehistoria, que ahora no es el caso. Bueno, lo que les comentaba yo, en qué nos basamos con respecto a los proyectos, efectivamente cómo ha ido, por ejemplo, y tomo el término de prehistoria porque para nosotros ha sido más fácil medirlo que si fuera solamente arte rupestre. Entonces vemos cómo se ha ido comportando a lo largo de los años y cómo tuvo cierto grado de vigencia la prehistoria con todos sus elementos, lítica, cazadores-recolectores, campamentos, arte rupestre, todo en general, y cómo hubo ahí en el 2013 un pequeño bajón y este año volvieron a subir los proyectos, es decir, hay un incremento en el interés. Bueno, este es un mapa que no lo vayamos a confundir porque hay unos manchones ahí medio fuertes. Bueno, este es lo que hoy, a la semana pasada, tenía el sistema de proyectos del INAH con respecto a arte rupestre. Hay una serie de puntos
Por ejemplo, San Francisco, no piensen que porque es más grande o más chico, les voy a explicar por qué. Hay una serie de puntos, como La Pintada es un sitio, el Cerro de la Máscara, la Cueva de las Monas en Chihuahua es un sitio. Hay un manchón enorme en Coahuila, no quiere decir que todo eso tenga arte rupestre, sino uno de los proyectos menciona que va a hacer recorridos, o que está haciendo recorridos, en General Cepeda, en el municipio de Torreón, son municipios muy grandes, entonces hemos puesto, eso es lo que cubre, eso es lo que el investigador me dice que está haciendo. Tamaulipas, si esto yo lo llego a hacer hace un tiempo, no hubiera tenido esa mancha tan grande. Tamaulipas hubiera quedado mucho más pequeño en su representatividad. Esto es, con independencia de los municipios que abarque, que es lo que da la coloración más roja, esto es lo que hoy consta en el INAH, que los investigadores están trabajando en arte rupestre. En distintas facetas, manejo operativo, investigación, lo que sea. Tuve yo, esa estadística la hice yo, de los 490 proyectos que tiene el INAH hoy, uno por uno me los eché y dije, voy a ver cuántos trabajan en arte rupestre. No quiere decir que todos hagan investigación, ¿eh? No quiere decir que el proyecto esté fundamentalmente dedicado a arte rupestre, sino que me los leí, los objetivos, y de ahí saqué algunos que decían, y cuando voy a hacer el recorrido voy a también a recoger las pinturas rupestres que haya. No hay nada más que esto. Pero esto ya nos está indicando que hay investigadores que trabajan en arte rupestre y no tienen proyecto. Eso es muy importante. Hagan los proyectos, será nuestra información más fiable, aunque no pidan dinero para ello y no se lo vayan a dar, porque andamos escasos, pero sí que conste, porque es una forma de tener todos los elementos en la mano para cuando uno dice, ¿qué debo de proyectar para avanzar la investigación? Uno tiene más elementos. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, estos son todos. Si alguien quiere mirar, con mucho gusto les pasamos. Y además el monto que piden, eso vamos a pasarlo rápido porque son cosas de dinero. Bueno, ¿cuál es cosas de dinero que piden los investigadores? Yo no. ¿Cuál es el porcentaje? Y con esto me meto en el siguiente tema. Son 196 millones que se aplica a la investigación. Yo también dije, ¿tantos? ¿Dónde están? Porque evidentemente empieza uno a sumar y quiere decir, esta cifra quiere decir todo aquello que el investigador ha pedido. No estoy considerando si se le ha dado, si sus proyectos han sido aprobados, si ha pedido una ampliación y se le ha concedido o no, porque sería entrar con muchas variables y tendríamos que entrar con la covarianza y todo ese rollo. Mejor no, dije, bueno, algo que no sea indicativo solamente, es decir, esto es lo que, sumando todo lo que los investigadores han pedido, desde la conservación de Chichén Itzá, al plan de manejo de Baja California, a la Cueva de las Monas, a poner la electricidad renovada en la Cueva del Oltún, todo es esa cantidad. Arte rupestre, maya, Teotihuacán, todo. De ese todo, de ese universo, ¿qué es el porcentaje que se lleva el arte rupestre? El 1.7, el 1.75. Esto es para decirles, animémonos a pedir, a presentar proyectos y a pedir, a ver cuánto nos cae. Efectivamente, ahí tienen también el numérico, es decir, corresponde de todo, de número de proyectos, no de dinero, de número de proyectos, es el 3.8, lo que está subido de arte rupestre. Estamos muy bajos, pero yo no pienso que porque estemos bajos en el número, estemos mal. Creo que estamos muy bien y que somos tan capaces que hasta sin tener el proyecto podemos hacer la investigación. Pero sí vamos a tratar de que se institucionalice, porque es la forma de que nosotros también podamos ayudar. Bueno, una vez dicho esto, para ponernos como en contexto, ¿cuáles son las perspectivas desde mi punto de vista para la investigación? Hoy,
estábamos hablando antes con un compañero y yo decía que efectivamente necesitamos trabajar más sobre los planos teóricos, ontológicos del estudio del arte rupestre, pero hay algunas cosas que nosotros ya podemos ir haciendo en nuestro cotidiano quehacer. El registro. Necesitamos saber qué hay. No quiere decir que esa sea la finalidad, esa es una parte del proceso. Es para nosotros como la fase inicial de este gran proyecto de estudio de arte rupestre, saber lo que tenemos. Después tratar de irlos incardinando en los estudios regionales. No podemos estar comparando, aunque las manos estén en Loltún y estén aquí en la Cañada del Indio o cualquier otro lugar, es el mismo elemento, no podemos desprendernos de todo el contexto regional. Luego yo he notado que hay una falta de integración temporal. No he oído en todo lo que va de una sola datación. Es importante que se puedan, es importante tener dataciones absolutas para ir haciendo como marcos, como guías de integrar aquello y sus comportamientos, aquello del arte rupestre y sus comportamientos en esas líneas. Luego los estudios etnográficos, etnoarqueológicos. Decía ahora Brin que efectivamente que se nos va rompiendo la tradición de ese estudio porque los pueblos primitivos ya van desapareciendo o desde siglos pasados, pero todavía México puede introducirse, todavía puede introducirse a través de los estudios de los pueblos que quedaron históricamente y que podemos nosotros recuperar. Y después efectivamente la conservación y la preservación, que lo vamos a ver en días posteriores. Vamos a pasar, siguiente. Bueno, ¿qué es esto de la detección de los sitios? Lo que hemos tratado de hacer es algo muy sencillo, establecer una serie de constantes que se dan en determinada área conocida, primero como un estudio de prueba y ensayo y de comprobación del propio sistema, de la herramienta, es decir, que nosotros estudiamos a través del sistema informático, del sistema geográfico, el relieve, la altitud, la pendiente, sistema, entre otros, recursos naturales, geología, fuente de aprovisionamiento, distancia de coste, amplitud de cuencas, etcétera. Muchos datos, la siguiente, de tal forma que nosotros podemos transportar este modelo a otras áreas donde suponemos que debe de haber. Y cuando se nos presenta la coincidencia, estaremos en disposición de decir, es muy probable que ahí haya sitios con arte rupestre, vamos a hacer el recorrido. Este es un primer ensayo muy sencillo que lo hicimos precisamente en un sitio que estudia Carlos Viramontes y que como es amigo, pues pudimos tomar sus datos. Y porque además se hizo hace muchos años, tuve la oportunidad de hacer recorridos en la zona y más o menos al conocer la zona sabía cómo estaba. Es la zona de estudio. Vamos a pasar porque me van a... Bueno, aquí resulta que detectamos determinados sitios en determinadas laderas, con determinada orientación, con determinado relieve, vegetación y demás, y eso lo trasplantamos a otro lugar cercano y efectivamente, porque sabemos que existe, no fue una experimentación más que de comprobatoria, efectivamente nos dijo el sistema, sí hay. Vamos a pasar. Bueno, aquí nos dice qué tipo de información estamos recogiendo o estudiando. Pasa. Pasa, por favor, la siguiente. Bueno, aquí se hace un análisis del terreno, sigue. Todas las franjas moradas y verdes corresponden a determinados parámetros satelitales, es decir, vegetación, inclinación y demás. Pasa. Y vamos localizando en otros puntos donde coincidan esas características y en este caso pues sabemos que hay y en otros casos será simplemente predicción. Vamos a pasar. Se establecen también rutas de mayor facilidad para cuál es la mejor ruta de acuerdo a estas características, para que se bajen costos, se baje energía en la persona que trabaja, etcétera. Aquí tenemos cómo podría llegar uno a los otros sitios que estaban ya, que nosotros dijimos sí debe de haber, hacemos una ruta, la más fácil,
en pendiente, en salvada de vegetación, etcétera. Bueno, después dijimos, está bien, lo hicimos en Sonora, no nos sirvió de nada porque les dije, vamos a hacer un experimento en donde las distancias sean descomunales y a ver si sirve. Evidentemente no sirvió. La primera conclusión es que solamente sirve para áreas concretas, regionales. Lo hicimos para Yucatán y lo hicimos en Querétaro porque también fue una zona que tuve la ocasión de recorrer y lo hicimos sobre un municipio que está perfectamente conocido, ahí están las cédulas de registro para el que quiera consultarlas y lo comparamos con otro municipio cercano que es el de Tolimán. Pues bien, los puntitos los rojos son los que sabemos que existen y esa misma característica pusimos sobre otro municipio y nos está diciendo que ahí, en eso donde están, son puntos factibles de arte rupestre. Vamos a pasar. Aquí tenemos por pendientes, por las corrientes de agua y sigue habiendo la misma connotación donde se da en las que ya tenemos comprobados y en las de predicción. Vamos a seguir. Aquí tengo un link, pero no lo vamos a entrar. De aquí entraríamos a Google Earth y veríamos perfectamente cómo se distribuye, pero pues el tiempo es el tiempo. Vamos a seguir. Estos son las constantes, el listado de los identificados. Vamos a pasar. Este es los potenciales, exactamente con las características de cada uno de ellos. Vamos a pasar. Bueno, y estas serían el establecimiento de rutas de recorrido. Vamos a pasar. ¿Para qué serviría? Y con esto más o menos vamos a tratar de ir acabando. Porque sirve solamente para proyectos regionales. Ya nos hemos dado cuenta que de forma muy lejana no nos funciona. Sirve para facilitar los recorridos, generar una infraestructura en los recorridos más fácil, optimizar los recursos en el tiempo, en la energía del equipo, para conocer, por ejemplo, los que se dedican a ver las orientaciones, para conocer la orientación, establecer las correlaciones de los contactos visuales, tanto del que está en el sitio con respecto a otro elemento o desde otra perspectiva, lo que se ve hacia el sitio, la relación del sitio con los caminos naturales, con los puntos de agua, con las corrientes, etcétera. Para todo este tipo, el entorno que le rodea, la visualización desde el punto, para todas estas cosas puede servir y cada vez que ahondamos descubrimos que puede servir para otro pequeño asunto. Vamos a pasar. Vamos a pasar, sería una panorámica. Y después de esto uno dice, este paisaje es el que nos da esto. Y estas, las pasa seguidas, por favor. Ya no vamos a hablar para pasarlas. Ese paisaje nos puede dar esto, entonces nos puede dar otro tipo, para que vean cómo analizando esos paisajes podemos encontrar otras cosas.